Si eres trader y no entiendes la aversión a la pérdida, muy probablemente te va a ir mal. Para entenderlo, imaginemos el siguiente escenario en el que tienes dos opciones. En la primera, tienes una probabilidad del 50% de ganar $200. Por el otro lado, tienes la opción de asegurar $100. ¿Qué eliges? En el escenario 2, tienes una probabilidad del 50% de perder $200. Por otro lado, puedes asegurar una pérdida de $100. En este caso, ¿qué eliges? Quiero que te tomes el tiempo para entender estos dos escenarios y saber tus respuestas. Si eres como la mayoría de las personas, habrás elegido en el primer escenario la opción 2, en el cual aseguras una ganancia de $100. Mientras que, por el otro lado, en el segundo escenario, habrías elegido la primera opción. Es decir, no querías tomar una pérdida y sí preferiste tomar más riesgos para evitar esa posible pérdida con la probabilidad de haber perdido el doble. Esto sucede debido al sesgo de aversión a la pérdida, en donde naturalmente y sobre todo en ambientes de incertidumbre y riesgos tendemos a tomar decisiones que no son nada racionales. En este caso, lo que sucede es que la mente humana está diseñada para sufrir más por las pérdidas que para disfrutar por ganancias equivalentes. A esto se le llama sesgo de aversión a la pérdida y en el trading puede arruinar tu cuenta si no lo controlas. Mi nombre es Joel Álvarez, soy estudiante de psicología en UNAM de octavo semestre y trader de futuros desde hace más de 5 años. En este video te explicaré cómo es que el sesgo de aversión a la pérdida afecta tus decisiones y qué puedes hacer para evitarlo. Si aún no sabes qué son los sesgos cognitivos, te explico. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos que suceden cuando nuestro cerebro utiliza una serie de atajos, heurística, que es lo mismo, para procesar información de forma rápida. Como vemos, los sesgos cognitivos son igual a errores sistemáticos. ¿Por qué suceden estos errores? Bueno, los sesgos cognitivos tienen una raíz desde nuestros ancestros. Nuestro cerebro evolucionó desarrollando estos atajos mentales con el fin de poder tomar decisiones en ciertas situaciones que debíamos actuar rápido y de forma eficaz. A pesar de que estos atajos mentales nos ayudaron a ahorrar energía y a sobrevivir en determinados entornos, hoy en día, en algunas situaciones en las que nos vemos expuestos a momentos complejos, pues nos terminan llevando a errores, debido a que terminamos cometiendo juicios o percepciones que son sesgadas. Ahora, entrando al tema del sesgo de aversión a la pérdida, veamos cómo nuestro cerebro está diseñado para interpretar o darle un valor diferente a las ganancias que a las pérdidas. Podemos ver en esta gráfica cómo es que existe una función asimétrica en relación al valor que se le da a ganar que a perder. En esta gráfica, en el eje X vemos la cantidad de dólares ganadas o perdidas, mientras que en el eje Y vemos el valor psicológico que le damos en relación a la cantidad de dólares netos. Por ejemplo, cuando se pierden $100, podemos ver que genera un estado negativo de por lo menos 3 unidades. Mientras que ganar $100 genera un placer o un valor positivo de 1.5 unidades. Esto quiere decir que genera la mitad por lo menos del valor positivo. Si seguimos adelante, al perder $200, nos vamos hasta 4.2 unidades aproximadamente. Mientras que ganar $200 apenas se va a 2.75 unidades. Vamos viendo cómo el ganar la misma cantidad de dólares va a generar por lo menos la mitad de placer que el perderlos. Bueno, que al perderlo sería que nos va a generar el doble de insatisfacción. Otra cosa interesante que me gustó de ver esta gráfica es que tiene una función asimétrica. Si se dan cuenta, entre más se va perdiendo, se va sintiendo menos el dolor. Las primeras pérdidas se sienten muchísimo más que conforme se va perdiendo, pero si esta línea tiende al infinito, sigue generando inconformidad. Por otro lado, cuando ganamos, vemos que los primeros dólares ganados generan cierto placer, pero después esta función empieza a acercarse más a una línea horizontal. Quiere decir que más dinero que ganemos no nos va a generar o nos va a dejar de generar tanto placer. Eso lo podemos ver en estudios que muestran que el ganar cierta cantidad de dinero nos hace feliz hasta un tope en el que, aunque sigamos ganando más, ya no se ve reflejado en nuestro grado de satisfacción. Como conclusión, tenemos 3 características básicas. El valor psicológico de ganancias y pérdidas es asimétrico. Las ganancias y pérdidas se valoran de forma diferente y existe un mayor impacto en las pérdidas que en las ganancias. Debido a esto, es que existe una tendencia natural a evitar el riesgo cuando se trata de asegurar ganancias. Y también existe una tendencia natural a asumir más riesgos cuando intentamos evitar pérdidas.
Esto podría explicar por qué a los traders no les gusta normalmente tener una estrategia en la que solo puedas tomar una operación. En este caso pueden suceder tres cosas. La primera es que no tomes nada, te quedarías en cero. La segunda es que tengas una operación en la que tengas una pérdida, lo cual al ya tener una pérdida podemos caer en el sesgo en el cual queremos evitar dicha pérdida y por tanto tendremos un impulso instintivo en volver a participar en el mercado con la posibilidad de reducir esta pérdida y terminar con una ganancia. Y en el caso de que ganemos, el sesgo nos podría ayudar a mantener esta ganancia y no seguir participando en el mercado, en algunos casos. Pero no solo va a tener influencias a la hora de diseñar cuántas entradas vamos a tomar. También, mientras estemos participando en una posición, veremos alterado o entrarán en juego varias emociones que podríamos explicar con este sesgo. Por ejemplo, supongamos que entramos en una operación, nuestro objetivo son $200 de ganancia. El precio recorre la mitad y tenemos $100 asegurados. Instintivamente podremos tener cierto impulso por querer asegurar esas ganancias con el fin de evitar las pérdidas. Por otro lado, supongamos que nuestro stop loss o el punto de pérdida máximo que estamos dispuestos a tomar sea de $100. En este caso, si tenemos un stop de $50, instintivamente no nos veremos obligados a querer cerrar esta operación. Al contrario, puede ser que tengamos el impulso de querer agrandar el stop. En este caso asumiríamos más riesgos con el fin de evitar una pérdida. Esto explica los errores comunes que se cometen en el trading, como sobreoperar, no querer salir de una operación perdedora que da claros indicios de que el precio no va al punto objetivo, no respetar tu límite de pérdida diaria, o salir de una operación positiva que está yendo a tu punto objetivo, pero sacarla por anticipación con el fin de asegurar ganancias. En base a esto, desarrollé algunos consejos que pueden ayudarnos a tener una orientación a la hora de operar y saber cuándo podemos ser agresivos o cuándo debemos ser conservadores, tomando como principio que tendemos a caer en el sesgo de aversión a la pérdida. Antes que nada, es fundamental obtener la información que estamos viendo en una gráfica de forma objetiva. ¿Qué quiere decir? En este caso, lo primordial es estar operando en un estado de calma. ¿Cómo podemos saber si estamos en un estado de calma? No nos deberíamos de sentir agitados, al contrario. Nuestras respiraciones deben de ser controladas, tranquilas, y uno siente si el estado es positivo y calmado. Podemos caer un poco en estar ansiosos o un poco alerta, un poco nervioso. Eso es positivo, pero hasta cierto grado. Mientras estemos en el estado de calma, es más probable que podamos observar la información de forma objetiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a analizar aquello que se ve. Puede ser el largo de las barras, las zonas importantes, la tendencia que está teniendo el mercado. Todo ello es información objetiva. Partiendo de ahí, supongamos que entramos en una operación en largo de compra. En este caso, nuestra hipótesis inicial es que el precio debería subir. Si mantenemos el estado de calma y lo que vemos en las gráficas son barras o patrones o aquello que tú utilices que confirme aquella hipótesis en donde veas que sigue habiendo fuerza alcista, si el precio ya recorrió cierto rango alcista, podemos seguir teniendo un comportamiento agresivo. Claro, depende de la estrategia, pero mientras el precio no dé señales claras de que va a haber un cambio de dirección, podemos seguir teniendo un stop agresivo. De igual forma, si nuestra última operación fue ganadora, en este caso ya tenemos una ganancia. Si llegásemos a tomar otra operación, podríamos no querer asumir más riesgos y si nuestra estrategia nos dice que tenemos un stop de tantos puntos o de tantos dólares, instintivamente podríamos estar tentados a querer reducir este stop de forma rápida, de forma brusca. En otras palabras, no estamos entrando en una operación asumiendo un posible riesgo. Es por eso que debemos de tener cuidado en estos casos. ¿Cuándo podemos tener una conducta más conservadora en los mercados? Si previamente tuvimos un trade que fue negativo, ya tenemos una pérdida asegurada. En este caso, instintivamente podemos caer en la necesidad de asumir más riesgos, como ya vimos. Entonces, si tenemos una operación negativa, debemos tener la capacidad de observarnos y controlarnos a nosotros mismos, volver a analizar lo que estamos viendo en el gráfico de forma objetiva y tomar decisiones en base a lo que estamos viendo, no en base a la operación anterior y a cómo nos hizo sentir. De igual forma, imaginemos que estemos en una operación y el precio empieza a mostrar comportamiento o empieza a dar información de que no va a ir a la dirección deseada. En este caso sí podemos ser conservador e inclusive podríamos ir reduciendo el stop para evitar pérdidas. Al final cada uno debe de tomar las estadísticas de su sistema, pero si el precio nos está mostrando una invalidación de la hipótesis inicial, no debería haber problemas de ir saliendo a pesar de que termine funcionando. Aunque lo ideal sería estudiar por medio de un backtesting cuál es la mejor opción.
De igual forma, si llevamos una racha ganadora, podemos caer en la tentación o en el error de creer que somos invencibles y tomar más riesgo. Por lo tanto, si llevas una racha ganadora, es importante analizarse y entender que las pérdidas pueden llegar en cualquier momento. Recapitulando todo lo que vimos, vemos que los traders pueden llegar a cerrar posiciones demasiado pronto con el fin de asegurar ganancias. La aversión a la pérdida puede hacer que como traders seamos demasiado conservadores y no aprovechar las ganancias. De igual forma, podemos tomar riesgos sin fundamentos con el fin de evitar pérdidas. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en estos sesgos? Primero que nada, es importante tener conocimiento de la existencia de estos sesgos. Podemos hacer un ejercicio de reflexión de cómo ha impactado en nuestra operativa estos sesgos durante el último mes. Esto nos ayudará a irnos conociendo a nosotros mismos. Igual la metacognición es algo indispensable para mejorar en nuestra operativa. Esto quiere decir ser conscientes de nuestros propios pensamientos. Es importante, como ya sabemos todos, tener una estrategia y un plan bien definidos para evitar igual caer en estos sesgos. Y para mí también es fundamental realizar un análisis estadístico de forma rigurosa y objetiva de nuestro sistema de trading. Si quieren más contenido, me apoyarían mucho con un like y suscribiéndose.